En las últimas semanas ha empezado a cobrar fuerza la idea de que los principales bancos centrales latinoamericanos deberían empezar a bajar las tasas de interés una vez que, en la mayoría de los países, la inflación ha empezado a disminuir. De esta manera, el crecimiento de la región, que recientemente el Fondo Monetario Internacional pronosticó que sería del 1,6% en 2023 frente al 4% del año pasado, podría aumentar. Pero los bancos centrales se muestran todavía cautelosos ante la posibilidad de empezar a disminuir los tipos de interés. Es cierto que en algunos países como en Brasil, la inflación se ha reducido desde niveles del 12% que se alcanzaron el verano pasado hasta situarse en el entorno del 4%, y que los tipos de interés se mantienen desde entonces en el 13,75%, lo que ha motivado que el presidente Lula presione al Banco Central de Brasil para que empiece a bajarlos, al objeto de que la economía brasileña pueda mejorar sus previsiones de crecimiento, que para este año rondarían el 1%. En Chile, la inflación ya se sitúa por debajo del 10%, pero su Banco Central no parece dispuesto a relajar unos tipos de interés que siguen en el 11,25% desde el otoño pasado, por la abundante liquidez que aún existe en la economía tras las retiradas anticipadas de los fondos de pensiones que muchos chilenos hicieron durante la pandemia. En México, Banxico ha dado por finalizado el ciclo de subida de las tasas al llegar al 11,25%, puesto que la inflación se ha reducido desde casi el 9% hasta niveles por debajo del 6%. Estos tipos reales tan elevados son una de las razones que motivan que el peso se encuentre tan apreciado frente al dólar. Y en Perú, aunque la inflación ya se encuentra por debajo del 8%, no parece que el Banco Central de Reserva tenga intención de modificar unos tipos que se mantienen en el 7,75% desde principios de año. Por último, en Colombia, la inflación todavía se mantiene muy elevada, por encima del 12%, por lo que no tiene ningún sentido esperar que el Banco de la República modifique los tipos en el corto plazo desde el 13,25% actual. Solo en Costa Rica, donde la inflación ha bajado desde cifras superiores al 12% en las que estuvo el pasado verano hasta colocarse por debajo del 1% en mayo de este año, el Banco Central ha reducido los tipos de interés en 2 ocasiones, desde el 9 hasta el 7,5%. Pero en general, los bancos centrales de la región temen que una relajación anticipada de la política monetaria pudiese volver a espolear la inflación y además son conscientes de que, aunque la inflación medida por los índices de precios al consumo o cesta de la compra está disminuyendo, la subyacente o core inflation, es decir, la que no incluye los alimentos ni la energía, todavía se mantiene muy elevada y todo apunta a que llevará mucho tiempo reducirla significativamente. Además de la evolución de los precios en sus países, las autoridades monetarias también miran de reojo lo que hace la Reserva Federal norteamericana. Empezar a reducir las tasas de interés mientras que la Fed podría subirlas, al menos una vez más, provocaría una depreciación de las monedas locales frente al dólar norteamericano. Y salvo el peso mexicano, que se encuentra muy apreciado, el resto de las principales divisas de la región han perdido valor contra el dólar en los últimos tiempos. En suma, todo apunta a que las disminuciones de las tasas de interés en las principales economías de Iberoamérica tendrán que esperar al menos hasta el segundo semestre de este año.